Cosas de hombres que necesitan saber las mujeres. Pero para llegar a este universo de la teoría XY, lo primero es poder hablar con las mujeres. Y desde que empezamos con este asunto del podcast, la idea siempre había sido invitar a las mujeres y que ellas participaran y nos dieran su opinión. Hubieran leído el libro o no lo hubieran leído. Eso no era lo importante. Y hoy tenemos otra invitada desde Venezuela. Entonces, a todas ustedes y a todos ustedes les damos la bienvenida a este episodio del día de hoy. Y bueno, aquí estamos con nuestra invitada. Yo quiero que ella se presente y nos diga pues su nombre y quién es y qué hace. Hola, saludos de Venezuela. Yo me llamo Sara Cano, soy abogada aquí en Venezuela y estoy muy agradecida de que me hayan tenido en cuenta para su programa. Bueno, ¿hace cuánto eres abogada? Hace 13 años. Ya bastante. Y hablando de los hombres, ¿qué tal, qué tanto, qué tan bien te ha ido con nosotros los hombres? Los abogados y las mujeres vemos a los hombres de distintas facetas. Como mujer, por supuesto, veo al hombre en muchas versiones. Un hombre como padre, me parece, en mi caso he tenido la mejor enseñanza de todas, un hombre con unos valores increíbles, un hombre que construyó una familia hermosa, que nos regaló una excelente vida. Entonces creo que de ahí parte, como uno, la mujer, busque a ese hombre desde el hombre que te dio tu padre. Creo que por allí iniciaríamos en la búsqueda de ese compañero. Ok. ¿En este momento tienes alguna relación? Tengo un poco de tiempo separada. Entonces cuéntanos esa historia. ¿Cómo ha sido esa historia? ¿Estuviste casada? ¿Estuviste en un unión libre? ¿Tienes hijos? ¿Cómo fue esa historia? Sí, cuéntanos. De hecho, aún no nos divorciamos. Tenemos 19 años juntos y tenemos apenas como un mes y medio separados. Y bueno, yo siempre voy a ir a 3 lugares diferentes, ¿no? El principio. ¿Cómo fue ese principio? ¿Cómo se conocieron ustedes? Cuéntanos un poco de eso. Nos conocimos siendo muy jóvenes, muy jóvenes. Y bueno, obviamente ese amor joven es capaz de todo. Es capaz de cruzar una isla entera para verse. Cruzábamos ciudades enteras para vernos porque no vivíamos cerca, era un amor a distancia. Y bueno, duramos como 3 años. Él estudiando en la universidad, yo también, y hasta que, bueno, formalizamos la relación, nos casamos, tenemos 2 hijos, y fue una vida bastante buena, una pareja, nos compenetramos bastante bien, pero bueno, hubo pequeños tropiezos. Hubo cositas. Sí. Dentro de lo que yo hablo a veces en el podcast y en el libro, hay una cosa muy simpática y es que la mayoría de los matrimonios, digamos, de esta generación tuya, nuestra, por decirlo de alguna manera, el tiempo máximo de duración es 20 años. O sea, ahí la mayoría termina. ¿Podrías comentarnos, pues desde lo que puedas contarnos, qué fue lo que pasó? ¿Por qué después de 19 años de estar juntos y de haberse compenetrado y logrado todo, decidieron separarse? Bueno, realmente la relación de nosotros como pareja, déjame decirte que ha sido bastante buena. Nos llevamos y nos compenetramos súper. Creo que ya tú con ese tiempo logras leer a la persona muy fácil. Y creo que parte un poco de la rutina de la misma cotidianidad, del tema de los niños. Por supuesto, la mujer, es muy versátil para hacer tantas cosas, pero ustedes, los hombres, son básicos. Para mí, el hombre es deporte, sexo y comida. Y para de contar. Sí, el hombre es muy básico y la mujer empieza a ver ciertos vacíos en la parte emocional. Y en mi caso fue, él compró una moto, un Bistron, y se unió a un grupo, y realmente yo compartí bastante con él hasta que tuvo un accidente y tomé un poquito de miedo. Entonces él empezó como a asistir solo y bueno, hubo una infidelidad. Yo decidí que saliera de casa. Obviamente no es una situación fácil porque cuando tienes tanto tiempo, pues
duele muchísimo. Cuando tienes hijos, duele muchísimo más porque uno, la mujer, le toca cumplir el rol de mujer herida y separada, pero madre protectora. Y seguir trabajando y seguir pagando las deudas. Aún tengas dolor o no, tienes que seguir. Así no tengas fuerzas, pero tienes que seguir. Bueno, hay una cosa que a mí me parece muy complicada, que desde el punto de vista femenino, que es lo que yo quiero también que me cuentes un poquito hoy. Tú te relacionaste con él muy joven, según nos acabas de decir. Sí. Duraron 19 años y ahora tu vida dice changos, o así decimos acá en Colombia, changos. ¿Y ahora qué? ¿Qué piensas tú hacer de ahora en adelante con tu vida? ¿Cuál es tu plan más o menos? Y eso que está muy reciente tu separación. Entonces, ¿has pensado en eso? Claro, por supuesto. He tenido como dos opciones. Primero, siempre me preguntan, pero bueno, tantos años, dense la oportunidad de salvar la relación. Yo creo que ahorita estamos en una faceta como de aceptación. Sí hemos tenido como acercamientos, obviamente, porque 19 años no son 2 días. Y tú, a esta edad, yo tengo 37 años, a esta edad tú la infidelidad la ves de otra forma. Realmente la infidelidad per se ya no es como tan importante, sino la situación que llevó a eso. Entonces, para yo ver esas dos opciones, yo valoro dos cosas. O sea, si tú realmente vas a cambiar, puede haber una posibilidad, pero si no, yo continúo con mi vida, sano mi dolor y bueno, en algún momento se abrirá la puerta para otra relación. Ahora, ¿cómo inicias una relación tú después de tantos años? Es difícil, muy difícil, porque tus parámetros y tus niveles de exigencia, para mí la vara va a estar mucho más alta de lo que él era conmigo. Claro, claro que sí. Porque una cosa y es que cuando uno empieza jovencito, uno de cierta manera es como una plastilina, ¿no? Es moldeable de cierta manera. Entonces uno se ha ajustado a ese convivir con esa persona, ha hecho negociaciones, a veces uno las hace con el otro, pero la mayoría de las veces la hace uno con uno mismo. Dice, voy a aceptar esto, no me gusta tanto, pero lo aceptaré porque quiero que la relación Entonces he hecho tantas cosas, he exigido tantas cosas también. Ustedes exigen ciertas cosas y uno entonces hace el cambio y hace el cambio. El problema cuando no hace uno el cambio al principio es cuando, bueno, no duras más de un año y entonces nos vamos. Pero si ha durado tanto tiempo es porque de alguna manera... Y sí, yo digo que alguno de los dos se dio más, o sea, dio más de su lado. Y la mayoría de las veces son las mujeres las que más ceden. Total. Yo creo, o sea, nosotras las mujeres somos la que realmente, para mi percepción, somos las que hacemos el hogar. Entonces, ya tú estabas pequeña, digámoslo así de alguna manera, y te adaptaste a un hombre y dijiste, es que voy a hacer esto porque quiero que esto dure para siempre. Sí. Esa es la idea. Y ahora, digámoslo así, yo siempre, nos rompen el globo, te rompieron el globito, ¡puf! Y ya se desapareció eso. Entonces el nuevo comienzo es completamente diferente porque ya no eres la misma chica de que tenía 20 años. Por supuesto que no. Es que a lo largo de la relación, para mí, tú tienes varias versiones de ti. Entonces, esas versiones se van renovando y van actualizando el software. Y nosotras las mujeres maduramos muchísimo más rápido que ustedes. Yo creo que nosotros no maduramos no maduramos. No. O sea, si tú te fijas, un hombre, no sé cuántos años tenga, el día 35, casi cercano a los 40 también. 39. Exacto, cercano a los 40. Y ahí se compra una moto y se pone a dar vueltas por el universo cual adolescente. Sí me hago entender. Y dice, espere, o sea, lo que llaman la crisis de la mediana edad. Sí, okay. Y la tiene ahorita bastante marcada. Eso. Entonces dice uno, mira, pero ¿en qué estabas pensando al principio? Yo hago estos programas por dos razones básicas. La primera, porque escuchar a las mujeres nutre un proceso que yo llevo para ayudar a que las mujeres caigan en malas relaciones, ¿sí? Eso es un objetivo, que no caigan en malas relaciones. Y segunda, en que puedan mejorar sus relaciones, tanto las que tienen ahora como las que puedan tener más adelante. Por supuesto. Entonces, toda esta información es realmente muy importante porque yo escribí un libro basado en una experiencia que tuve y hay muchas mujeres que cuando hablo con ellas me dicen que exagero. Entonces, cuando yo hablo con ustedes, así como contigo después de 20 años, tú
tenías la idea de seguir adelante, de que las cosas mejoraran, de que cada vez fuera más bonito. Y él sale y le da la vuelta completa a la historia. Entonces no estoy exagerando al decir que nosotros no maduramos, no nos comprometemos. ¿Qué pasa? Que ustedes, para mí, ustedes son básicos a la hora de ir a la cacería. Ustedes ya después que tienen su presa, que es su esposa, ustedes la dan por sentada y la tienen segura. Pero esa tranquilidad a ustedes lo fastidia. Ustedes son de emociones y ustedes quieren ir por más. Acabas de entrar en un tema bastante álgido, pero en eso tienes toda la razón. Nosotros somos cazadores. Incluso una de las teorías del libro es el hombre es un cazador. Y el problema es que como no hemos madurado, no comprendemos que la mayor emoción existe en mantener a esa mujer enamorada el resto de la vida. Porque eso no es fácil. No. Entonces uno, como sabe que no es fácil, prefiere irse por el camino más sencillo, que es, pues voy a conquistar a otra. Eso es más fácil, es más rápido que mantener a mi esposa o a mi pareja feliz. Si tú pudieras viajar al pasado, cuando lo conociste, los primeros momentos de conocerlo, ¿qué te dirías tú? ¿Qué te dirías a ti misma? Mira, haz esto y haz lo otro. ¿Qué te dirías? Le diría, corre, corre por tu vida. Ay, Dios mío. Bueno, no eres la única que correría. Realmente fueron, en líneas generales, fueron muy buenos años. Realmente creo que incluso nuestro círculo de amistades se asombró muchísimo porque éramos de los pocos que siempre salíamos juntos, paseábamos, compartíamos, nos tomábamos nuestros tragos sociales siempre juntos. Pero yo creo que en algún momento cada matrimonio tiene una crisis. No sé si esta sea definitiva o no, pero a ti el tiempo de separación te da para pensar ciertas cosas y eso te lo replanteas. Tú dices, oye, ¿será que hice bien? No hice bien, pero bueno, ya están 2 niños y obviamente arrepentirme de haberlo conocido es arrepentirme de haber tenido esos 2 hijos. Y es una cosa que yo, digamos que hablando de las mujeres jóvenes o las que entran en una relación, lo que yo les digo es tengan mucho cuidado con ese hombre porque lo van a incluir en su historia. De alguna manera él va a comenzar a ser parte de su historia y habrá cosas, por ejemplo, como todo este legado del matrimonio, de la historia de los hijos, de la familia, que ya no lo voy a poder cambiar. No, ¿sí? Por supuesto que no. Es que eso realmente de aquí en adelante, dependiendo de lo que se haga como pareja o como expareja, te va a marcar un antes y un después en ti como mujer, en él como hombre y en la relación familiar de los hijos y de la familia completa. Sí, entonces es mejor para las que ya están ahorita ennoviándose con alguien, conociendo a alguien, que se den cuenta de que es mejor hacer ciertas cosas. O sea, lo que yo les digo, hay que probarlo a ver si él es capaz de sostenerse en el tiempo. Es que eso es cierto. De hecho, entre mi comunidad de amigas, yo siempre, y con mis clientas o mis clientes, siempre le digo, porque yo soy especialista en familia, en divorcio. Y siempre le digo, en el matrimonio tiene que haber conversaciones incómodas para que esos acuerdos se renueven. ¿Y tú hiciste esas conversaciones incómodas? Sí, o sea, lo hice bastante. Lo que pasa es que en el caso de mi esposo, es una persona bastante introvertida y yo soy muy extrovertida. Entonces, eso no jugó a favor porque hablaba yo mucho y él callaba mucho. Pero es como una cosa que lo mismo, cuando yo voy a conocer a alguien al principio, las diferencias hacen el enriquecimiento. O sea, yo no voy a estar con una pareja que es igual a mí porque realmente eso es como complicado. Es bueno que tengamos nuestras diferencias, eso nos nutre, pero cuando no ponemos a jugar las diferencias a favor de la relación, entonces juegan en contra. Sí, es correcto. Es correcto. Porque el diálogo es importante, pero si no aprendimos a dialogar, sino que manejamos una circunstancia en donde ella va a decir, ahora va a decir todo lo que tiene que decir, pues que lo diga, y yo hago con la cabeza que sí y ya, pero eso no es cuando tú realmente ese acuerdo no lo internalizas, no va a ocurrir un cambio o no va a haber mayoría en esa exigencia porque esas relaciones incómodas tienen que darse. Tú
tienes que aportar a la relación las cosas que quieren que cambien y esa otra persona también, eventualmente también tiene que decírtelo. Y tiene que demostrarlo. Por supuesto, por supuesto. Es que yo creo que lo más difícil de una relación es sostenerla en el tiempo, porque ya, o sea, tú engranas de una forma que tú te sientes en un espacio de una zona de confort, donde tú piensas de que nada más puede pasar, que no te va a mover el piso nada más. Piensas que estás en un lugar seguro y no es así. Sobre todo en el caso de nosotras las mujeres que vamos renovándonos día a día. Nuestro software se actualiza todos los días. Y nosotros vivimos con uno tan viejo, tan antiguo. No maduramos. Ustedes harán 3 actualizaciones en su vida. Y no tan grandes, la verdad. No tan sofisticadas. O sea, unas pequeñas actualizaciones. Pequeñas. Bueno, y ahora yo digo, bueno, tú ponías la idea de que si él cambiaba, lo pensarías. Pero ¿qué significa para ti que él cambie? Bueno, realmente a mí el cambio viene en el compromiso. Porque vuelvo y te repito, tú a los 37 años ves la infidelidad distinta a cuando eras novia. O sea, tú cuando tenías 20 años, tú eras más visceral. Tú mandabas todo para el carrizo, así se dice acá en Venezuela, o para el carajo. y nada, decías, bueno, vendrá otro. Pero ya en el lapso de tantos años, tú evalúas muchas cosas. O sea, tú haces un balance de ese hombre o de esa mujer, qué aportó en esa pareja, qué tan bueno es, qué no. Y en base a eso digo yo que esos acuerdos tenían que renovarse en que él tenga un poco más de compromiso con respecto al tema familiar. Porque ¿qué ocurre? Que en mi caso particular he sido yo la capitana de todo. Y él se ha dejado llevar muy bien. Él se siente muy seguro de que yo sea su capitana. Entonces, a veces la mujer quiere que el hombre tome ese puesto y sea él el que dirija, sea él el que conquiste, porque no se sienta tan seguro. Creo que eso es lo más importante para mantener una relación de tanto tiempo. Sí, hay muchos ingredientes ahí. Bueno, igual yo dentro de la experiencia, el primer mes después de que se separa, uno se siente feliz. Ay, uno va, estoy libre. Y va, hace y deshace. Pero después, lo que yo llamo el dolor del legado, de aquello que yo dejé que ya me doy cuenta que no va a conseguir en otro lado, la familia, el hogar, la comodidad, eso que tú llamas la zona de confort, como que, oiga, eso ya no va a estar. O sea, cualquier otra persona que esté conmigo no me va a dar lo mismo que ya me daban a mí porque no me lo van a aguantar. O sea, y empieza como uno como a arrepentirse, como, ay, no, como que la embarré, como que no, es mejor volver. Entonces uno dice, ay, déjame volver, yo voy a cambiar. Pero lo primero que yo les digo a las mujeres en ese caso es, si él le dice que va a cambiar, no le crea. Porque uno dice, hasta mí, uno dice un montón de cosas que uno va a hacer pero uno no hace nada. Claro, cuando ustedes le abren la puerta y lo vuelven a dejar entrar, ¿el qué hace? Vuelve y se acomoda y dice, aquí no me van a sacar. Es que creo que en mi caso particular, yo preferí que él saliera de casa justamente por eso, para yo no vivir dentro de casa esa situación. Porque, o sea, si tú teniendo ese acuerdo conmigo, porque yo pienso que el matrimonio es un contrato y debiese ser renovable, preguntarle a uno a cada 5 años, ¿quieres seguir o no? Pero justamente para no vivir eso, y en mi caso, yo creo que los hechos hablan más que las palabras, y es mentira que tú en un mes vas a cambiar. Es mentira, sobre todo cuando tú metes a una tercera persona en una relación, porque además entonces ya tú has hecho acuerdos con otra persona. Explica todo. Bueno, entonces dejemos eso a un lado. A él le va a quedar muy difícil y yo digo que eso no va a pasar, pero pues todo puede ser, pero digamos que no. Ahora tú dices, bueno, voy a sanar, voy a
atravesar este duelo. Es una pérdida de todas maneras, es una pérdida importante. Entonces uno tiene que atravesar el duelo de la mejor manera posible. Las mujeres son muy resilientes, entonces yo siempre he sido testigo de cómo las mujeres salen adelante. Hay hombres que las han abandonado, literalmente se pierden y las dejan con las deudas, las dejan con los niños, y ellas un año después ya pagaron las deudas, siguen adelante, tienen sus negocios, sus cosas. Entonces yo confío en que eso, en tu caso, pues obviamente será innegable, eso va a suceder. Pero estás muy joven aún, demasiado joven aún, y tienes una energía desbordante y tienes mucho para dar. Y más allá de ser una mamá, también eres una mujer. Entonces, cuando has pensado decir, bueno, ¿cómo voy a entrar yo en el universo de las relaciones ahora con esa experiencia? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi manera de dejar entrar a alguien en mi vida? Complicado, lo veo, o sea, por supuesto, por lo reciente lo veo complicado, porque vuelvo y te repito, ya tu nivel, tu exigencia va a estar bastante alta, porque ya no eres la joven de 20 años, de 19 años, ya tengo 37. Mi nivel de pareja tiene que ser una perspectiva que esté igual o mejor que yo a nivel profesional, que tenga un estilo de vida que me permita a mí ser mamá, que moralmente, por lo menos de lo que medio se vea, sea aceptable para que esa persona esté cerca de mí y de mi entorno. Entonces, obviamente, esa estadística se va reduciendo. Eso que dices son medidas, entre comillas, muy prácticas, ¿sí? Obviamente tú ya analizaste tu vida y dices, yo soy mamá, soy una profesional, tengo un círculo social, tengo una cultura que he desarrollado en todo este tiempo, pues obviamente el que esté conmigo tiene que poder navegar y moverse en ese ambiente. Por supuesto. Bien, pero ¿cómo puedes tú descubrir si este hombre sí tendrá la capacidad de comprometerse? ¿Qué harías tú para averiguar eso? ¿Tienes algún método? No, bueno, método creo que no. O sea, para mí, en principio, los primeros encuentros siempre uno como que no muestra realmente quién es. Porque tú tratas de agradar a esa persona. En el caso de las mujeres, pues, nos ponemos más coquetas, más hermosas, mucho más accesibles para que el hombre tenga esa disponibilidad de entrar. Pero para mí, la fórmula sería la convivencia, tratar con esa persona, porque eso te va a ti dar como los primeros indicios de cómo va a ser. Obviamente, si tú en 19 años no conociste al 100% a esa persona que estuvo contigo, obviamente la persona que entre nuevamente no la vas a conocer al 100%. O sea, eso va a ser como lanzarte al vacío y ver si sobrevives. Una lotería que llaman. Es correcto. Una lotería. Bueno, dentro de lo que yo descubrí cuando tuve mi crisis y de que escribí el libro de por qué los hombres somos así, una de las cosas es que uno sí tiene, o sea, ustedes sí tienen distintas herramientas para poder medirlo a uno antes de llegar a realmente comprometerse o entrar en una relación medianamente seria. Sí tienen esas herramientas. Y yo dije, vea, eso está ahí, eso funciona. Lo analicé desde mi perspectiva con mis relaciones y obviamente investigación que hice en muchísimas otras relaciones. Y antes de llegar a eso, te quería preguntar, ¿cuántas relaciones tuviste tú antes de tu esposo? Tuve como 3 novios, uno de colegio y 2 que eventualmente, como mi esposo y yo nos conocimos muy jovencitos, pues él siempre me los corría. Entonces, no aguantaba. Gracias. Pero sí, totalmente diferentes a mi esposo. O sea, creo que el más diferente a mí era mi esposo. Ok, claro. Listo. Entonces ahora te digo, en el sentido de, digámoslo así, el entrenamiento que tú te dices, venga, es que antes de casarme tuve solo 3 relaciones. ¿Qué tan buenas fueron esas relaciones? Fueron buenas, lo que pasa es que también estaba joven y realmente como que tú no le das la importancia en ese momento. Ahora, por supuesto, yo valoro esas relaciones de otra forma. En ese momento no le daba la importancia, de pronto eran más cercanos a mí.
de mis gustos actuales, porque los veo ahora y nos parecemos más ahorita que cuando éramos jóvenes. Pero cada quien hizo su vida, su camino. Bueno, para las que nos están escuchando en este momento, ella acaba de hacer una revelación impresionante. Sara acaba de hacer una revelación increíble. Y es que dense cuenta que cada una de las relaciones que ustedes tienen cuando son jóvenes tiene un valor en el proceso de aprendizaje, de conocer a los otros, pero también de conocerse a ustedes mismas en cuanto a cómo son en ese sentido, cómo es el amor para ustedes, cómo aprenden a desarrollar el amor. Y digo yo, no sé, en ese ejercicio de que te vas al pasado y te dices, eres muy joven, todavía no te cases, espera otro rato, espera que hagas tal cosa. ¿Qué hubieras hecho si pudieras hacerlo? Digamos, juguemos a esa posibilidad. ¿Qué hubieras hecho tú antes de casarte realmente? A decir, quiero hacer esto, esto y esto. ¿Qué hubieras hecho? Me hubiese esperado casarme después de los 30. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, es que eso me parece fabuloso. Lo que estás diciendo es increíble. Porque tú a los 20 años todavía eres muy joven y dejas de vivir muchas cosas. Y aunque en mi caso, con mi esposo, todas esas cosas que yo quise hacer las hice, fuimos de viaje, paseamos, rumbeamos full. El niño no nos frenó en viajar, en salir, en vivir nuestra vida de pareja sin límite. Pero esta versión de ahora valora más el tiempo, entonces me hubiese gustado casarme después de los 30 porque hay muchas cosas como mujer que dejé de hacer justamente porque por formar la mamá, la esposa, y esa mujer quedó guardada en el closet siendo la mujer perfecta. Uh-huh. Manteniendo y obrando la vida de todos ellos y olvidándose de su propia de su propio ser. Es que es difícil para alguien que entra en un matrimonio y luego llegan los hijos. Es difícil porque es otro estado de la materia estar casado. Es otro universo completamente diferente. No es lo mismo yo solo en mi vida, yo solo corriendo los riesgos, yo solo viviendo las aventuras, las tristezas y las alegrías, que hacerlo con alguien al lado, al que aparte de todo tengo que comprender también sus cosas raras y sus cosas extrañas. Y una de las cosas más difíciles, y eso sí lo he escuchado mucho, y es que a veces antes de que lleguen los hijos te vuelves una mamá de la pareja. Es impresionante cómo a veces ustedes tienen que hacer un montón de cosas para adaptarse a este hombre. Y muchas de esas cosas son un tanto maternales, ¿sí? Se vuelven un poco la mamá de este hombre. Entonces, esa recomendación que haces tú, que te dices tú, que me hubiera esperado casarme a los 30, es algo que yo siempre, o muchas veces, y después de que escribí el libro todavía más, vivan sus vidas hasta los 30 y después comiencen a pensar en casarse. Ni siquiera es que vayan y salten a casarse, comiencen a pensar en casarse. Lo que pasa es que la cultura también influye muchísimo. O sea, fíjate que los países del primer mundo, las mujeres se casan tarde, pero viene procesado por la cultura. Aquí en Latinoamérica la cultura es que tengas los hijos jóvenes para que tengas fuerza para criarlos. Sí. Pero igual no hay ninguna diferencia, o sea, eres más madura, tienes más, has hecho una carrera a nivel financiero, estás más sólida a los 30 años que a los 20. Claro. Entonces, pues va a ser mucho más sencillo poder criar a los hijos, darle mayores comodidades, vas a tener más experiencia. Entonces, definitivamente, esperarse, es que ni siquiera es esperarse, es vivir hasta que hayas conseguido ciertas cosas. O sea, no lo va a conseguir todo porque en la vida eso es complicado, pero ya vas a estar más llena de sabiduría y vas a tener unos logros que son tuyos. Porque si tú te miras ahora, lo que hiciste en tu matrimonio, él siempre se va a colar ahí. Es que eso que tú hiciste es porque estabas conmigo. Sí, porque realmente ya tú dejas de tener una vida sola para trabajar un proyecto familiar. Entonces, en ese proyecto familiar, obviamente, no eres tú sola. Aunque en la mayoría de las veces quien reme ese barco es la mujer. Tú eres abogada de divorcios.
voy a utilizar tu conocimiento y tu experiencia, porque dice la información que el mayor porcentaje de culpa, digámoslo así, de la separación en las relaciones es de los hombres. ¿Eso es cierto? También nosotras tenemos nuestra cuota. Sí, pero ya la experiencia tuya como abogada, que van las personas allá y dicen, no, es porque él se gastó toda la plata, es porque él tiene otra, bueno, es porque él no colabora, es porque él no es tierno. Mira, la mayoría de las personas que se divorcian en este momento es por falta de comunicación, más allá del amor. Más allá del amor, en la mayoría es porque esos acuerdos no se renovaron y cada quien fue caminando como pudo y llega un momento en que cada uno toma un camino distinto, porque vuelvo y te repito, para mí en los matrimonios debe haber conversaciones incómodas, debemos hablar y el hombre debe aprender a escuchar. El hombre no le gusta escuchar. Entonces me estás dando la razón, el problema es que el hombre no se comunica bien. Él hace de oídos sordos. Hacemos de oídos sordos. Es correcto. Entonces, cuando hay que hacer esas conversaciones difíciles, básicamente nosotros no estamos ahí. Son las mujeres las que plantean, mira, hay que hacer esto, hay que a la economía hay que hacer esto, quisiera esto a nivel de emocional, pero el hombre hace de oídos sordos y luego, obviamente, ella sigue adelante, pero el que se va por otro camino es uno, el hombre es el que se va por otro lado. Claro. Y eso es en la mayoría de los casos. Para quedar claro, porque yo lo había visto en la información que está en internet y entrevistando a una persona y la otra. Pero ya que tú eres abogada, pues obviamente y de divorcios, ¿no? Pues tienes esa información más a la mano y lo acabas de decir. Hay mala comunicación, pero el problema es que hay uno de los dos que no pone de su parte ahí. Es correcto. Para mí lo importante es la comunicación, porque de eso se plantea todo. Con una buena comunicación puedes ejercer acciones sobre tu persona y sobre tu pareja. Pero si tú no escuchas y si además no internalizas esas exigencias y esos acuerdos que se hacen en pareja, para mí es perderlo todo, porque yo creo que la comunicación se da incluso para mejorar la sexualidad, mejorar la convivencia, mejorar la relación de pareja, mejorar la relación familiar. Para mí la comunicación es vital. Claro, es que es el pilar de todo el tipo de relaciones, porque hablamos también de relaciones comerciales, ¿sí? De relaciones de negocios. Si yo no pongo, por eso en los contratos se ponen tantos puntos, ¿no? Para que todo quede muy clarito desde el principio, sino que tú decías que el matrimonio y las relaciones deberían ser un contrato renovable. Entonces la idea era que no le ponemos cuidado a esos puntos desde el principio, ¿sí? ¿Ustedes se casaron por la iglesia o por lo civil? Nos casamos por lo civil, justamente ahorita estábamos... mi papá siempre ha dicho que sus hijos no creen en Dios porque no se casaron por la iglesia. Entonces ahí el matrimonio civil también tiene unas cláusulas, ¿no? De hay que hacer esto y lo otro. Y yo creo que es eso lo que nosotros nos fijamos. Cuando uno va al matrimonio, sea un rito civil o sea un ritual religioso, uno se está emocionado, pero uno no escucha lo que le están diciendo en ese momento. Vea, usted tiene que ser fiel, usted tiene que ayudar en la enfermedad, usted tiene que colaborar, usted tiene que estar ahí. Pero cuando llega el momento de realmente ponerlo a funcionar, uno como que eso nunca lo escuchó. Exacto. Entonces, y de ahí... realmente como padres, tus padres te lo dicen muchísimo, no te cases joven, no lo hagas, pero tú vas a vivir tus propias experiencias. Sí, por eso la idea es recomendarles con algo de datos importantes y valederos. Vea, hay otros a los que ya les pasó y no solo a uno, a muchos. Entonces, por lo menos analícelo, porque es que la emoción de... Yo me he encontrado con muchas mujeres jóvenes que dicen, es que conmigo es distinto, conmigo va a ser diferente. Y pasan los años y me encuentro con ellas y dicen, no fue diferente. Pasó exactamente lo mismo. Entonces era ser un poco más ambiciosas también, un poco más de ambición desde el comienzo de la clase de cosas que quieren y lo que quieren que dure en el tiempo. ¿Tú tienes niños o niñas? ¿Tus hijos es un hijo? Tengo un varón de 16 años y una niña de 8. Bueno, ¿y tú cómo piensas
que esta circunstancia de la ruptura los afecta a ellos o los afecta? Bueno, por supuesto que los ha afectado muchísimo porque la dinámica familiar de nosotros es bastante cercana, o sea, siempre vamos a todos juntos, vamos a la playa, las actividades de los niños, pues nosotros nos las dividimos. En el colegio somos los papás que primero estamos en la puerta del colegio, los que vamos a los eventos, a los actos culturales, los amigos que tenemos son amigos que tienen niños en común, entonces pues la dinámica de este último mes ha sido un poco complicado. La edad del niño mayor es una edad un poco más rebelde porque ya pues es un pequeño joven y él entiende como que más clara la situación. Bueno, en ese esquema tienes un chico de 16 años. ¿Alguna vez pensaste que esas negociaciones que tú hacías de manera interna para que la familia y la relación del matrimonio continuara lo mejor posible, no le dio a él una idea que no debería ser de todo correcta o que las mujeres no deben hacer eso? Que los hombres también debemos poner muchísimo de nuestra parte, ¿no es un mal ejemplo eso? Lo que pasa es que, bueno, tú lo dices en el caso de mi hijo. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que fíjate, hay algo que me sorprende muchísimo. Creo que mi hijo ha tenido un poco más de madurez que el papá. Creo que de verdad sí le dio la crisis de la mediana edad. Mi hijo ha sido un poco más aplomado y valora, me dice, mamá, eres una super mujer, eres una mujer increíble. Cuando yo sea un hombre quiero tener una mujer que cuide de su hogar, de su ser como tú. Y eso me hace entender que, bueno, he hecho un trabajo bueno con él como mamá, porque es una forma de también devolverle a la vida a un hombre que sea un buen hombre para la mujer que le corresponda a él. Sí, es que esa es la parte más complicada ahora, que miramos estos índices de divorcios, por ejemplo, que son tan altos, tan complejos. Pues obviamente todos estos hombres que que son protagonistas de estas malas relaciones o que son culpables de que se acaben las relaciones, pues fueron hijos de alguien que en algún momento no les sembró esa semilla de la manera adecuada. Entonces por eso también es importante que ahora las mamás se den cuenta de que no podemos darle al mundo hombres que sean iguales a los que ya vinieron. Entonces el truco es ese, que las mujeres, las mamás se den cuenta de que a veces ellas no les dan las ideas correctas a sus hijos, a veces ellas ceden demasiado y ese niño cree que el amor es así y resulta que puede ser muchísimo mejor, y eso es importante para esta nueva generación de hombres que estamos forjando y de mujeres también que estamos forjando, para que cuando salgan de casa por lo menos digan, no, yo hasta los 30 voy a pensar en casarme. O sea, creo que eso es un trabajo que debemos hacer con esta generación. ¿Por qué? Porque esta generación viene mucho más vulnerable que la generación de nosotros y la de ustedes. Porque ahora trabajamos mucho la situación de cómo nos vemos en las redes sociales, la valoración de los terceros, y eso hace que tú como persona no desarrolles fortaleza en tu autoestima ni en tu forma de llevar la vida, porque siempre esperas la aceptación y valoración de terceros. Y eso es un vacío que no podemos permitir que se quede ahí. Tenemos que realmente cambiar eso desde la familia, desde el hogar. En este caso, tu esposo, tu ex esposo, ya le podemos decir, se fue de la casa, tú te quedaste con los niños. ¿Hicieron algún acuerdo en ese sentido? Sí, fue un acuerdo porque particularmente yo pienso que los niños deben estar donde esté la persona con más estabilidad emocional. Y aunque nosotras somos una montaña rusa de emociones, creo que a pesar de obviamente la depresión, la situación que es bastante difícil, nosotras logramos de alguna manera darles un poquito más de estabilidad a ellos. En tu experiencia como abogada,
es más el porcentaje de niños que se quedan con la mamá? Mira, sí, por lo menos acá en nuestra legislación es muy difícil que le quiten un niño a una madre. Pero digamos a nivel de acuerdos, digamos... Pero en nivel de acuerdos, ahora, bueno, en la estadística es alta, que se queden con la madre, pero como abogada, últimamente, los últimos 4 o 5 años he visto muy buenos padres quedándose con sus hijos. Y creo que eso ha sido un punto a favor de ustedes. Eso es algo interesante. Eso es un punto que hay que tener en cuenta, sí. ¿Y cuáles son las razones que dan estos padres para quedarse con los niños? ¿Dicen algo? Bueno, acá en Venezuela hay algo particular. Recuerda que por el tema político ha habido mucha migración. Ajá. Entonces hay muchas familias disfuncionales separadas y los niños, bueno, los que me ha tocado, padres que se han separado y de pronto madres que han decidido irse del país y le han dejado esa responsabilidad al papá viendo cómo les va afuera, porque eventualmente salir del país con niños es un poco complicado si no tienes una estabilidad económica que te permita darles tranquilidad y seguridad. Digamos, me cuestiona el hecho de que sea la mujer la que va a vivir esa aventura de salir del país a algo que es mucho inhóspito, inseguro, no se sabe qué va a pasar, a buscar nuevos horizontes y que sea la mujer la que corre ese riesgo. Lo que pasa es que la mujer venezolana es una mujer que tiene como esa energía masculina muy marcada en ella, porque la mujer venezolana, tú le dices que no puede y ella va a hacer 3 veces más de lo que tú le dijiste que no podía. Entonces, creo que este fenómeno de migración ha hecho un poco de eso. Sin embargo, tengo que hacerte entender algo, que también es el caso de tener buenos papás. Hay mujeres que realmente no han sido buenas madres y esos padres prefieren que sus hijos estén en su hogar. Okay. Porque bueno, como todos, o sea, no todos los seres humanos somos buenos para algo. Hay mujeres que no entendieron la maternidad, no la ejercen como debe de ser y han tenido buenos ex esposos que se han hecho cargo de esa crianza responsable de sus hijos. Y me parece que está muy bien. También está todos los procesos culturales de Latinoamérica, que hay tantas falencias a nivel de la pedagogía. Entonces, tanto para hombres como para mujeres eso es complejo, es difícil. Y ahí es donde vemos, digamos, cuando tú hablas de mujeres que no entendieron la maternidad, la mayoría de los casos, viendo a nivel de Latinoamérica, pues son niñas que quedaron embarazadas siendo muy jóvenes y que no estaban buscando ser mamás, y obviamente pues es muchísimo más complejo a los 15, 16 años tener un hijo. Entonces tú lo tienes, pero luego cuando tienes 20 años dices, es que yo no quería esto, yo quería otras cosas. Mujeres infelices que crían hijos infelices. Entonces a veces los abandonan o no los cuidan de la manera correcta, se van, quieren vivir una vida que tampoco saben cómo es, entonces creen que es la diversión absoluta, las fiestas y el licor y los hombres, y entonces van y dejan a sus hijos ahí, pero es simplemente ese vacío estructural a nivel pedagógico de que no comprendieron y que si ya se habían estado en esa circunstancia, pues era más divertido la verdad meterse de lleno en eso para disfrutarlo todo, pero no funciona igual. Y por ejemplo nosotros los hombres, desde el pasado, que dicen, no, es que estoy embarazada, y a uno le da un pánico extraño y sale corriendo. O sea, yo viví la experiencia, pues ya no era tan joven, pero viví la experiencia y comprendí un poco eso, y lo absurdo que es cuando lo veo ahora, ya soy mucho mayor, digo, no era tan difícil hacerlo, pero la cultura nos dice que si ella está embarazada tienes que correr, eso es demasiado terrible. La verdad no es tan complicado, es de cuidado, es de responsabilidad, pero no es el fin del mundo tampoco. Exacto. Y lo otro es que hay muchas maneras de que la autoestima, cuando yo soy joven, me permita estar en una buena relación y evitar que eso suceda, que ella quede embarazada, que los dos quedemos embarazados. Es que creo que el trabajo en nuestra cultura
futuras es enseñarles una sexualidad responsable. Sí, Creo que es el trabajo vital para que estos jóvenes entiendan de que realmente el problema menor es un embarazo. Eventualmente se corrige la situación atendiendo el embarazo, criando al niño o la niña que nazca, pero ¿qué ocurre? Que yo veo ahora mucha ligereza en cuanto a la actividad sexual de estos jóvenes, porque llevan vidas alocadas con muchas parejas sexuales sin ningún tipo de responsabilidad y cuidado, y afectivamente se están criando generaciones sin alma. Sí, no hay familias realmente, no hay un núcleo familiar, no hay un hogar, así sea la mamá y los niños, pero tampoco existe. Y obviamente esos niños, pues, ¿de dónde están creciendo? ¿Con qué valores van a crecer? Van a sentirse olvidados, relegados y algunos de ellos hasta rechazados se van a sentir. Imagínate lo que va a pasar después. En ese esquema, tú a tus hijos, a tu hijo y a tu hija, ¿cómo les has hablado del amor? No hablemos de intimidad, de sexo, no, del amor. ¿Cómo les has hablado a tus hijos del amor? Bueno, le hablo del amor desde sus dos edades distintas. En el caso de la pequeña, pues siempre me pregunta, cuando tú tenías 8 años, ¿tenías novio? Entonces yo le digo, no, pero siempre hay un niño o una niña que dependiendo del sexo que sea el niño, obvio, o la niña, te va a gustar. En mi caso, yo le digo, cuando yo tenía 8 años, yo tenía un amigo que yo lo veía y me emocionaba muchísimo, y él se emocionaba al verme. Entonces, esa es una forma de amor, pero no son novios. Vas explicando de esa forma a esa edad. Ahora, en el caso del niño mayor, por supuesto, le explico el amor. En tu caso, primero vas en la edad de él, es muy hormonal. Esos chicos a los 16 años tienen esas hormonas revueltas. Es la edad más peligrosa porque todo se siente 3 veces más, todo duele 3 veces más. Entonces siempre le digo que en el caso de él como hombre, que respete a la mujer, que la respete y la valore. Importantísimo para mí como mamá recalcarle de que él viene de una mujer y que él debe respetar a esa mujer, y que en el caso de él como hombre debe hacerse respetar también. Que aparte que como yo le digo, mira, la mujer es tóxica desde pequeña, porque nosotras venimos con muchas situaciones en la cabeza que ustedes no entienden. Nosotros pensamos a la velocidad de la luz y ustedes van como una tortuga. Pero creo que no es muy adecuado, digo yo, decir esa palabra de que las mujeres son tóxicas desde pequeñas. Yo creo que son muy especiales y vienen cargadas de muchas cosas a las cuales uno debe de brindarles muchísima atención. Y porque la toxicidad está tanto para hombres como para mujeres en otros esquemas donde realmente la interacción hace daño al otro. Pero ser una mujer que es intensa, que ama lo que hace, que quiere descubrir, que quiere investigar, que siente. La palabra sería intensa. Las mujeres somos muy intensas en nuestro son profundas, que son un manojo de energía extraordinario, y pues obviamente eso no es sencillo de comprender, ¿sí? Y que ahí es donde está el misterio, ahí es donde está la aventura de conocer a una mujer o de intentar entrar en su universo, a enamorarse de su universo y adorarlo el resto de la vida. Ahí es donde está el secreto, ¿sí? Y que ella es un universo de sorpresas que nunca se va a terminar. Y si yo realmente la amo, pues voy a hacer hasta lo imposible por permanecer dentro de su admiración, por cuidarla de la mejor manera, por crear momentos inolvidables y fabulosos, por compartir con ella los mejores momentos, por apoyarla e intentar saber en ese mar extraordinario de cosas que yo no puedo llegar a entender por completo, cómo puedo apoyarla de la mejor manera. Esa es como la idea, ¿no? Porque es que si lo dices de la otra manera, cualquiera le da miedo y sale corriendo. Sí. Bueno, es verdad. Nosotras somos muy intensas en nuestra forma de pensar y sentir. Y eso no está mal. No. Es lo que quiero que tal vez
entendamos un poco, y es que la forma de ser de las mujeres no está mal. Y el asunto o el inconveniente o el vacío es que los hombres, la genética masculina tiene demasiado del machismo patriarcal, que es el que se estrella con esa maravilla que es la mujer. Ahí es donde ha habido el inconveniente más grande. Digamos, si lo hablamos desde tu relación, desde tu matrimonio, te encontraste con un hombre que te vio, te conoció en un momento, compartió y creó contigo, pero se le olvidó que había que seguir adelante en esa maravilla de conocerte y de evolucionar a tu lado. Y pues prefirió hacerlo solo. Por supuesto, por supuesto. Y ahí el que pierde, la verdad, siempre el que pierde es uno. Sí. Sí, eso lo digo por experiencia propia y por lo que me han contado otros hombres, también eso lo digo. O sea, la infidelidad tú la ves también como mujer desde varias perspectivas. O sea, si tú ves que la persona se va con una persona que realmente vale la pena, aunque te duela, tú dices, bueno, sí hizo lo correcto, porque es la persona que quiere, pero cuando lo hace con una persona que sabes que no va a pertenecer a lo que sabes que es esa persona. Primero, la diferencia de edad es bastante grande, es una persona alocada sexualmente que ha estado con muchas personas. Ya tu forma de vida va a cambiar, porque tú de tener una familia ahora vas a ser la persona señalada por todo este círculo de amigos, de familia, y para mí creo que sí se lleva la peor parte, porque es cargar con todo ese peso. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, cuando estamos en ese principio, cuando caemos nos obnubilamos, creemos que lo estamos haciendo bien, que eso es lo correcto, y no nos damos cuenta de eso sino algún tiempo después. Que es que si mi mamá me dice que estoy así cometiendo, no, pero yo sé que esto es lo correcto, esto es lo que yo debería haber hecho, es tanto tiempo perdido, bueno, en fin, uno piensa un montón de cosas, pero el asunto viene después, cuando uno está solo y dice, yo había fabricado un legado con una persona, con esos hijos teníamos un hogar y estábamos construyendo algo para el futuro, y yo puse una bomba y destruí eso desde mi parte. Ustedes valoran eso, ustedes los hombres valoran eso después de mucho tiempo de separados. Y ya la mujer ha sanado y ya la mujer no quiere después nada con ustedes. No, y a veces ni siquiera pasa mucho tiempo, solo que nuestra soberbia no nos permite recapacitar y cambiar. Porque uno, y lo he visto en algunos pocos casos, hay hombres que dicen, yo no me la merezco. Entonces comienzan a cambiar, pero no a pedir volver, sino ellos dicen, ahora tengo que ser mejor, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que crecer, ahora tengo que no sé qué. Y ellos se encargan de transformarse, ¿ves? No están diciendo, déjame volver y yo cambio. No, ellos cambian y luego vuelven a encontrarse con sus exesposas, sus exparejas, y comienzan otra historia. Pero para eso pasaron muchos meses, mientras este hombre se reconstruía. Yo creo que estructuralmente, como pareja, tienes que reparar muchísimo y tener madurez para poder procesar ese vacío o esa fractura. Porque entender de que ese cambio no va a ser en un mes, en 2 meses, en 3 meses, es difícil. Es muy difícil. Porque además también se abre la brecha de que entre una persona que valga la pena para alguno de los dos. Y hablando de eso, pues la verdad me pareció curioso que hablaras de que si él se iba con una persona que valiera la pena. Pues yo lo voy a poner a discusión, voy a analizarlo, porque la verdad no lo había pensado, porque en la mayoría de los casos, o no, en todos los casos que conozco, cuando el hombre se va o con otra persona, no hay punto de comparación con su esposa, no hay punto de comparación, o sea, no para nada, por muchas razones, o sea, así a veces se van con la secretaria, que también ha tenido que aguantarles un montón de cosas, pero ni así es una persona, entre comillas, que podamos decir que es mejor que una o que la otra. Esa comparación nunca la he podido hacer. Yo digo, si tú te enamoraste de alguien en un momento determinado y fuiste honesto con eso, y te fuiste con alguien más, tú te equivocaste, o sea, tú metiste las patas en algún momento, ¿sí?
porque no valoraste lo que tenías que había que cuidar. Entonces, o fuiste inmaduro, o fuiste torpe, o te dejaste llevar por el que dirán y te casaste porque sí te veías solo. Bueno, en fin, no eran las razones correctas. Eso es otra cosa. Pero siempre uno es el que cuando busca a otra persona, uno se equivoca. Sí. Y también la otra, o sea, la persona que no, o sea, la persona engañada, vamos a ponerlo así, o engañado, también empieza a revisarse, oye, ¿por qué pasó? ¿Qué parte de culpa tuve yo? Sí, yo creo que está en lo del diálogo, ¿no? Haber sido un poco más analíticos en el diálogo, pero la mayoría de la culpa, yo sigo viéndolo, es de uno de hombre. Ustedes estaban dispuestas a dialogar, estaban dispuestas a negociar, estaban dispuestas a ceder en ciertas cosas, estaban dispuestas a muchas cosas para que la relación siguiera adelante. Es más, durante todo el tiempo que haya durado el matrimonio o la relación, ustedes hicieron muchas negociaciones con él y con ustedes mismas para que la relación continuara. Entonces nosotros debimos haber puesto muchísimo más de nuestra parte. El asunto es que somos muy egoístas y somos muy soberbios y no ponemos a veces ni un pedacito para que la cosa se arregle. Pues ahí es otro cuento aparte. Sara, ha sido un placer, el tiempo se pasó súper rápido. Sí, bastante bien a la conversación. De verdad que sí, lo que yo a mí siempre me dicen, pero ¿de qué vamos a hablar? Y no sé qué, y yo digo, no, vamos a charlar un rato y entre más o menos sea, me parece muchísimo mejor. Ha sido un verdadero placer, definitivamente, tenerte aquí. Te deseo, pues, igual, primero, deseo que si podemos encontrarnos en otro programa a seguir charlando de hombres y cosas por el estilo, fabuloso. Pero te deseo que te vaya muy bien y estoy seguro que te va a ir genial. Se nota a leguas que eres una mujer dinámica, una profesional, mejor dicho, imparable, una mamá fenomenal. Entonces, por todo eso y por mucho más, sé que te va a ir súper bien, que va a ser fabuloso el resto de tu vida. Te recomiendo que busques las pruebas que le puedes hacer a los hombres cuando entras en una relación con ellos para, ¿cómo se llama esto? De desaparecer eso que tú dijiste, de que uno se pone la máscara bonita, y sobre todo los hombres que somos muy buenos en eso, uno se pone la máscara bonita, entonces ¿cómo saber si es tacaño? ¿Cómo saber si es violento? ¿Cómo saber si es obsesivo? ¿Cómo saber si te está buscando a la mamá ni? ¿Cómo saber esas pequeñas cosas? Se puede hacer con cierta clase de ejercicios muy sencillos, cosas muy pequeñas se puede hacer. Yo a medida en los primeros episodios he hablado muchísimo de eso, yo les llamo los anillos de protección. Entonces, para que no tu siguiente relación, Dios mediante, sea muy hermosa y tenga muchísimas posibilidades de ser un compromiso que cumpla todas tus expectativas, que sea realmente fabuloso. Ese es el deseo. Muchas gracias, agradecida por invitarme, me ha encantado esta charla, muy amena. Entonces, pues te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Como te dije hace un rato, espero que sea la primera, pero no la última vez, que haya mucho más. Afortunadamente, la invitación que les he hecho ha sido muy bien recibida y tenemos un auge, pues, de mujeres que quieren hablar de sus relaciones. Entonces, espero realmente que podamos seguir charlando, que no se quede aquí y pues que te vaya muy bien. Y a todos ustedes que han escuchado el programa del día de hoy, pues los esperamos en el próximo. Compartan el podcast. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube de la teoría XY de por qué los hombres somos así como compartir este episodio. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que quisieran que habláramos con las mujeres y resolviéramos acá, pues claro que sí, pueden hacerlo en nuestras redes sociales. En Instagram está Wilson Sarria Escritor o Acravida, lo pueden encontrar así, Acravida con K. Y en Facebook, Wilson Sarria Escritor. Ahí los estaré esperando. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima.